Hola Ricardo, hace 48 horas que llegué a Ginebra y cuando llegaba el domingo al mediodía se estaba votando en Francia, una elección muy importante en términos políticos y económicos. Ganó Macron, 66% de los votos, 20 millones de votos tuvo este candidato. Perdió Le Pen del Frente Nacional, que sacó poco más del 34%, 33%, que son aproximadamente 10 millones de votos. Sin embargo, si uno mira bien, la abstención más el voto en blanco fueron 15 millones. Es decir, que el presidente llega con un triunfo importante, la ultraderecha con una derrota, pero son muchos los que están insatisfechos con la realidad francesa. Esto por delante supone un desafío político y económico muy importante. En junio son las elecciones legislativas y en esas elecciones el gobierno, Macron en particular, intentará mantenerse y obtener una situación holgada. Va a ser complejo, pero es una necesidad seguramente del nuevo gobierno. Este nuevo gobierno del movimiento En Marcha, que surgido hace poco más de un año, va a ser realmente un desafío muy importante que logre consolidarse. Cuando uno se pregunta quién perdió entonces en la elección. En la elección obviamente perdió la ultraderecha que aspiraba a sacar mejores números, a pesar de que ha crecido mucho. Perdió también Francia Insumisa, el movimiento de izquierda radical, que a veces en sus planteos trató de igualar al Frente Nacional de Le Pen con lo que llamaba el neoliberalismo de Macron. Este comportamiento seguramente hizo que muchos de los que en primera vuelta votaron por la izquierda, en segunda vuelta se abstuvieran, votaran en blanco e incluso algunos votaran a la ultraderecha. Aunque la elección no fue de izquierda y derecha, la elección fue de quienes creen que hay que intentar refundar la Unión Europea y quienes están con mucha nostalgia sobre el pasado, son nacionalistas, chauvinistas, y de manera tal que ganó un futuro con incógnitas a un pasado que muchos de los que acompañaron a Le Pen intentan que no se conozca. El Frente Nacional, la ultraderecha francesa, tiene sobre sus espaldas la culpa de haber colaborado con el régimen, con el nazismo durante la Segunda Guerra. Ha habido muchos comportamientos llamativos. El otro comportamiento llamativo, Ricardo, es el de la Iglesia. El Papa Francisco, cuando le preguntaron por Le Pen, dijo es de derecha, y cuando le preguntaron por Macron, dice al otro ni lo conozco. En línea con lo que hizo la jerarquía acá en Francia. No sé si comentó mucho en Argentina, pero la jerarquía eclesiástica acá en Francia de la Iglesia Católica mantuvo un silencio, mientras musulmanes, judíos y representantes de otras iglesias cristianas abogaban en favor de Macron. En eso, la jerarquía de la Iglesia Católica se mantuvo en un llamativo silencio. Pero decía yo que el desafío es grande, y no es solo políticamente, es económicamente. Para que nos ubiquemos en lo económico, Francia tiene un Producto Bruto que es más o menos 5 veces el de la Argentina. Si Argentina tiene 500.000 millones, Francia tiene 2,5 billones de Producto Interno Bruto. Y a pesar de que su población es un 60% más que la Argentina. El producto per cápita de los franceses es 40.000 dólares, es decir, una economía muy importante. Es la segunda potencia económica de la zona del euro. Es realmente una economía muy importante, que en los últimos años ha tenido un comportamiento que deja insatisfecho a todos. Ha sido una economía que ha estado estancada. En los últimos 5 años su Producto Bruto Interno ha crecido a no más del 1, 1,5%. Y la tasa de desempleo se mantiene por encima del 10%. A pesar de que la inflación obviamente es baja, es 0,3 por año, en realidad el problema del desempleo y de la falta de crecimiento económico golpea mucho a los franceses. Ahí hay un desafío grande. Y ese desafío seguramente le va a costar a Macron tratar de hacer las reformas que él cree son las necesarias. Una de ellas es la reforma que plantea para el tema del mercado de trabajo. Las reformas laborales, la idea de refundar la Unión Europea y de tener presupuesto comunitario y de tener un ministro de finanzas comunitario va a ser muy resistida. No solamente por la ultraderecha, sino también por la izquierda, por los sindicatos,
que ya cuando Macron fue ministro del socialismo, se plantaron duramente ante la reforma laboral. Ese desafío, sin lugar a dudas, va a exigir que rápidamente el gobierno, en primer lugar, consolide su posición en la Asamblea Nacional, en segundo lugar, tenga un gabinete que genere la suficiente expectativa para las reformas que cree que son necesarias. En síntesis, en esta elección, Ricardo, es difícil hablar de izquierdas y derechas en un país que en realidad, donde se inventó el término de izquierdas y derechas para la política, desde la época de la Revolución Francesa y en particular de la Restauración, que se usa esa expresión. En realidad sería difícil de catalogar a Macron en ese patrón. Algunos han comenzado a usar el término liberal progresista. Pero lo concreto es que en Francia, parte de la izquierda y buena parte de la ultraderecha, casi toda diría yo, se van a resistir desde el primer día. De alguna manera ya lo han anunciado. Quizá mucha gente de izquierda no ha hecho caso a lo que dijo el ex ministro de Economía griego, probablemente lo recordás, Varoufakis, que fue el ministro que discutía si Grecia se iba de la Unión Europea o no, y que finalmente renunció porque su gobierno acordó con la Unión Europea y con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, Varoufakis planteó en su blog y en algunos diarios acá en Europa que entre Le Pen y Macron no había que dudar, había que votar por Macron, aunque después se resistieran a alguna de las medidas que vaya a tomar. Esto recién comienza. Te mando un abrazo desde aquí, Ricardo, y seguramente en la semana siguiente veremos novedades sobre lo que ocurre en la política francesa.